Colegio Militar Eloy Alfaro. Lengua y literatura, estudios sociales, educación cultural y artística. Año octavo B, paralelo B. Participantes: Villamarín Criollo Andrés Sebastián, Bisuete Barrio Nuevo Jorge Francisco, Molina Guerrero Micaela Abigail. Derecho romano. Influencia cultural del legado greco-romano en la sociedad ecuatoriana. Colegio Militar Eloy Alfaro. Lengua y literatura, estudios sociales, educación cultural y artística. Año octavo B, paralelo B. Participantes: Villamarín Criollo Andrés Sebastián, Bisuete Barrio Nuevo Jorge Francisco, Molina Guerrero Micaela Abigail. Derecho romano. Influencia cultural del legado greco-romano en la sociedad ecuatoriana. Aportes de la lengua española, prefijos y sufijos. Positivo. Ayudó mucho a la literatura a tener mejor entendimiento. Los prefijos griegos nos ayudan a comprender el significado de las palabras y sus derivados fácilmente, ampliando nuestro vocabulario, mejorar nuestra redacción oral. Descubrir rápidamente su significado sin usar algunas veces el diccionario. Lo negativo: denotan acciones, situaciones o propiedades opuestas a las expresadas por la base. Desacuerdo, desdicha, deshonor, desventaja, desventura, descortés, desleal, desobediente, etc. Cuando participa en la formación de sustantivos, este prefijo se interpreta con sentido negativo como en desaseo, desempleo, desmesura, desobediencia, entre otros. Otro prefijo negativo es el prefijo dis, que expresa oposición, disconforme, discontinuo, discordar, etc. Deriva del prefijo griego dis, que significa dificultad o anomalía, etc. Lo interesante: el español recibió aportes lingüísticos como vocablo que nos aportaron otras lenguas como lengua, vocablo, latín, francés, griego, árabe. Lo que el hebreo, el inglés, italiano nos dieron más vocablo como aportes lingüísticos. Algunas tribus indígenas en la conquista de América le dio vocablo a nuestro idioma como cacao, patata, plátano, auyama. El latín era perteneciente a los romanos. El imperio romano se extendió por toda Europa. La democracia griega. Positivo, negativo e interesante. Positivo. Testamento de democracia significa gobierno del pueblo. La democracia ateniense estaba bien documentada y sirvió como modelo para las democracias de otras ciudades griegas. Fue inventada por los atenienses para definir un sistema de gobierno de la ciudad en la cual las decisiones eran tomadas por las asambleas de ciudadanos. Esto ayudó a las personas a dar un voto en una decisión importante. Negativo. La Constitución de Atenas igualó los derechos de los ciudadanos, pero no abolió la esclavitud. Las personas no daban importancia a otras cosas, ellos solo querían su beneficio. Los atenienses consideraban que dar el poder de tomar decisiones a los representantes electos era al pueblo, convirtiendo el Estado en una oligarquía. Las personas se aprovechaban de la democracia griega. Interesante. Comenzó en el siglo V a.C. Se inició con las reformas existentes en Atenas alrededor de 510 años antes de Cristo. La palabra democracia se deriva del griego demokratia. Se considera el lugar de nacimiento de la democracia.
El derecho romano. Datos positivos. Conjunto de normas jurídicas que regían al pueblo. Tradicionalista. No impedía el desarrollo de nuevas instituciones. Formalismo. Tener más rigidez tanto en su expresión, interpretación y aplicación. Tenían 3 leyes muy importantes: vivir honestamente, no dañar a otro, dar a cada uno lo suyo. Datos negativos. Discriminaban a los plebeyos y esclavos. Las instituciones públicas estaban manejadas por los generales y nobles de Roma. Su modelo político no tenía alcance en los dominios más lejanos. Los pueblos conquistados eran sometidos a la fuerza y se les permitía su independencia siempre y cuando pagaran tributo a Roma. Datos interesantes. Fue un ejemplo de poder político y militar. Se formó a base de conquistas. Su historia se conserva clara cuanto a los momentos más brillantes e importantes de su historia, momentos victoriosos y registros de batallas casi imposibles de creer. Son solo algunos de los logros de la antigua Roma. Hubo estabilidad de sucesión, ya que cada uno escogía al sucesor mientras era emperador, y no se establecieron dinastías. El periodo de 96 DC a 180 DC ha sido catalogado como el tiempo de los 5 emperadores buenos: Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. La música griega, positivo, negativo, interesante. Positivo, se transmitía de generación en generación, por eso no podía desaparecer. La música era un origen divino, era monofónica. Esto le gustaba a los espectadores. La música creaba heterofonía. Esto daba cierto arte a la música. Negativo. Los esclavos tenían que aprenderse las canciones para que no desaparezcan. El filósofo Aristóteles mostraba cierto disgusto ante tal desarrollo de la música. La música se hacía más compleja en todos sus sentidos. En la época clásica, la popularidad de la música empezó a decaerse. Interesante. Hay muchas referencias que indican que la música era una parte integral de la percepción griega. En algunas fiestas tenían lugar grandes concursos musicales entre los más renovados fiestas. Citaba con sus inventores o primeros practicantes a los dioses y semidioses como Apolo, Anfión y Orfeo. En esos tiempos se creía que la música poseía poderes mágicos. La gente pensaba que podía curar enfermedades, sanar el cuerpo, la mente, etc. Música griega y romana. Música romana. Positivo, negativo, interesante. Positivo. Gracias a los relatos escritos, la música romana no desapareció en la Edad Media. Los mosaicos y pinturas han perdurado hasta nuestros días. La música era usada en varios programas en la antigüedad. La música romana tuvo varios instrumentos. Negativo. La Iglesia consideraba como actos paganos y veía con horror y decidió acabar con ella, casi lográndolo. Con el pasar del tiempo, la música romana era más difícil y esto no les gustó mucho a los músicos. Al principio, la música romana no era considerada un arte. A la mayoría de la población romana no le gustaba. En la Edad Media, la música romana prácticamente ya había desaparecido, pero no desapareció por completo. Interesante. La música romana era usada en actos militares. Cumplía la función de transmitir órdenes a los soldados, ya que el potente sonido de las tubas, cuernos y bocinas se podía escuchar a varios kilómetros de distancia. La música era usada en teatros por su arte. La música en el Imperio Romano confirmó lo conocido en la Grecia clásica. La teoría musical y sus filosofías estaban basadas en la teoría musical antigua. Aportes a la lengua española, prefijos y sufijos. Edad antigua. Un prefijo es un elemento gramatical afijo que se añade al principio de una base léxica dando lugar a una palabra derivada. Este procedimiento es una excelente herramienta para aprender y crear palabras y te dará la oportunidad de jugar con ellas. La historia del idioma español se remonta usualmente al periodo prerromano, puesto que es posible que las lenguas prerromanas de la península ibérica ejercieran influencia en el latín hispánico
que conferiría a las lenguas romances peninsulares varias de sus características. La historia del idioma español se suele dividir convencionalmente en tres periodos: español medieval, español medio y español moderno. Durante el siglo V después de Cristo, la península ibérica se vio invadida por los conocidos visigodos, también llamados pueblos bárbaros, de tal manera que, a pesar de adaptarse a la lengua instaurada en el territorio español durante varios siglos, consiguieron agregar distintas palabras propias a nuestra cultura. Edad actual. Anteriormente a la invasión de los romanos a la península ibérica durante el siglo II antes de Cristo, es conocida como la época prerromana. Esta etapa se caracterizó por la existencia de diferentes pueblos en la península, desde los ibéricos hasta los cartagineses, pasando por celtas, vascos y fenicios. Todas las lenguas que convivieron durante esta época prerromana fueron desapareciendo poco a poco con romanos. Fueron desapareciendo poco a poco con el paso del tiempo, coincidiendo con la llegada de los romanos. La única lengua que sobrevivió a la invasión romana fue el euskera, también conocido como vascuence. Una vez se encontraron los romanos instalados en la península ibérica, parte de su cultura y costumbres se fueron instaurando por todo el territorio, incluyendo su lengua, el latín. De ahí que haya distintos dialectos y lenguas cooficiales coexistentes en el territorio español, como pueden ser el catalán o el gallego. Gracias. Cuadro comparativo de la funcionalidad de los aportes culturales entre la Edad Antigua y la actualidad en nuestra sociedad. Edad Antigua, agraria, feudalismo. Edad Moderna, capitalismo. Edad Antigua, cultura clásica por el teocentrismo, cristianismo o musulmán. Edad Moderna, con el Renacimiento hubo gran proceso literario, artístico y científico. Edad Antigua, desaparece la ciudadanía romana. Edad Moderna, se generó un concepto egoísta e individualista del hombre, siendo el triunfo personal, la riqueza y la fama fue su único objetivo. Edad Antigua, desaparezca la estructura centralizada de Roma. Edad Moderna, se formaron grandes monarquías con el apoyo de las clases sociales unidas. La democracia griega, Edad Antigua, Edad Actual. Edad Antigua. La democracia ateniense era una democracia directa. Era el pueblo quien decidía las decisiones políticas gracias a la aclamación. Edad Actual. La democracia se representa como un sistema representativo y no directo de participación política. Edad Antigua. Democracia ateniense. El cuidado tenía una participación directa en el gobierno de su ciudad. Edad Actual. En la actualidad son elegidos por los ciudadanos a través de las elecciones. Edad Antigua. La duración de los cargos en la democracia ateniense eran muy cortas. Edad Actual. En la actualidad la duración de los cargos es mucho más extensa. Edad Antigua. En la democracia ateniense no existen los partidos políticos. Edad Actual. En la actualidad los partidos políticos luchan por su poder. La música griega y romana. Edad Antigua, Edad Actual. Edad Antigua. En la antigua Grecia no había muchas canciones. Edad Actual. En la actualidad hay muchas canciones. Edad Antigua. En la antigua Grecia había pocos instrumentos. Edad Actual. En la actualidad hay muchos instrumentos. Edad Antigua. En la antigüedad eran más fáciles las canciones de tocar. En la actualidad es más difícil.
Edad antigua. En la antigüedad no hay muchas posiciones de manos para tocar instrumentos. Edad actual. En la actualidad hay muchas posiciones de manos para tocar instrumentos musicales.